unidad 5, ¿verdad? Continuando con la unidad 5, vamos a hablar del derecho de derecho de familia y patria potestad, ¿verdad? Empezando, y esta unidad tiene dos puntos súper importantes, ¿verdad? Tenemos la patria potestad por un lado y por otro lado tenemos la asistencia alimentaria. Vamos a empezar por patria potestad, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir el orden de nuestro programa. Cuando hablamos de patria potestad, tenemos que definir a esta institución, ¿verdad? Que tiene su antecedente histórico en el derecho romano. Dice su definición: es el conjunto de derechos y obligaciones, que los padres tienen sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, sean estos matrimoniales o extramatrimoniales. Bueno, en el derecho romano vimos que era un poquito distinto, pero ya en el derecho actual, ¿verdad? En nuestro derecho civil actual, la patria potestad son derechos, por un lado, que tienen, y obligaciones. ¿Quiénes? Los padres. Creo que la profesora lo mencionó esto varias veces. Los únicos que ejercen patria potestad sobre los hijos son los padres. Solamente son los padres. Eventualmente otro o un tercero podrá ejercer la tutela o la curatela. No, la curatela ya cuando son mayor de edad, pero la tutela, ¿verdad? Pero la patria potestad solamente es ejercida por los padres, ¿verdad? ¿Y en qué rango de edad? Siempre y cuando los hijos sean menores de edad o no emancipados. Nosotros habíamos visto que, bueno, la minoría de edad se da hasta antes de cumplir los 18 años, o sea, desde los 0 hasta los 18 años de edad. Cuando hablamos de no emancipados, decíamos nosotros en Civil 1 que a partir de los 16 años, entiendo que una forma de emanciparse era el matrimonio con previa autorización de los padres, y la otra forma de emanciparse era la obtención de un título universitario. Entonces, siempre y cuando no estés regido por lo que acabo de mencionar, sobre vos como niño menor va a pesar la figura de la patria potestad, ¿verdad? Seas un hijo matrimonial o extramatrimonial. Entonces, esta es nuestra primera definición importante de patria potestad, ¿verdad? Ok. Un ratito. Competencia. Quiero seguir mi programa. Espérame que voy a leer mi programa. Dice: patria potestad, definición. Nuevos conceptos de la patria potestad. Responsabilidad parental, legislación comparada, dice nuestro programa. Vamos a ver si hay algo en el PPT. Un ratito. Dice: nuevos conceptos de la patria potestad, responsabilidad parental. Dice: la expresión responsabilidad parental comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o a los bienes del niño. Entonces, cuando hablamos nosotros, es un término, diría yo, actual, ¿verdad? Sí, y es bastante similar, ¿verdad?, a lo que nosotros definimos como patria potestad, que es una figura del derecho romano. La responsabilidad parental es también una autoridad, es una relación análoga, o sea, parecida, similar, porque da derechos y obligaciones, ¿verdad?, de los padres, tutores. Acá ya entra la figura de los tutores u otros representantes legales respecto a la persona y a los bienes del niño. Entonces es un concepto nuevo, porque nuestro programa nos pide un concepto nuevo, ¿verdad?, que es la responsabilidad parental. En cuanto a eso, nos pide después hablar, dice, del régimen de convivencia y del régimen de relacionamiento, ¿verdad? Estas dos figuras jurídicas están o ya vienen del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Creo que en el Código del Menor había otra nominación, ¿verdad? Creo que era régimen de visita o tenencia. Se hablaba cuando nos referíamos al niño en el Código del Menor, ¿verdad? Señora. Pues sí, te pasaste de PPT y la competencia es lo que se menciona. Perdón, ahí está. Sí.
mencionó que la competencia es el juzgado de la niñez y adolescencia y por excepción el juzgado de paz, Ok, que tiene que estar en 48 horas al, a lo que es la niñez. entonces sigue en línea con lo que también hablábamos nosotros esta mañana en cuanto a abuso o maltrato a los niños o adolescentes, ¿verdad? Siempre tiene competencia el juez de la niñez y la adolescencia y en caso de ausencia de este, ¿verdad? El juzgado de paz, el juez de paz tiene competencia sobre asuntos relacionados a alimentos, ¿verdad? O derechos o deberes de los padres, todo lo que tenga que ver con patria potestad, ¿verdad? El juzgado de paz o el juez de paz, así como decía Pablo, tiene la obligación de remitir las actuaciones dentro de las 48 horas, ¿verdad? Al juez de la niñez y la adolescencia. Señora, Suazo, sí. hay otro PPT que la profe proyecté la última vez Uh-huh. y ahí está lo que está diciendo Palo ahora. Oh, Pasé ahora en el grupo de todos juntos como hermanos. espérame que... ¿no es el otro que está en el Classroom? Sí, Acá, sí, en el segundo PPT está, ¿verdad? Voy a proyectar. creo que está más completo eso. Este. Entonces dice mi pantalla. Ese, sí. Ese mismo lo que querés que proyecte, ¿verdad? Sí. Digo nomás que es el más completo. Sí, sí. No, está bien, no, voy a proyectar. La idea es esa. Quiero hacer nomás un paréntesis un ratito, ¿verdad? Si ustedes ven de repente que lo que ustedes tienen es más completo, interrumpan menos más, no hay ningún problema. Vamos a tomar, ¿verdad? De repente nomás me cuesta un poquito moverme entre los slides o dar lectura a todo, pero vamos a tratar de hacer todo. La idea es que quede bien fijo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de competencia, así como mencionaba Paloma, porque me adelanté en eso, dice, las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad van a ser resueltas en principio por el juzgado de la niñez y la adolescencia. En lugares donde no haya juzgado de la niñez, donde no exista este, el juez de paz de la localidad va a poder ordenar medidas de seguridad, dice, urgentes, con carácter provisorio, que estén legisladas en el código, con obligación de remitir al juez todo lo competente, dice, en el plazo de 48 horas. Eso es también lo que dice ahí. Exactamente lo mismo. Buenísimo. Bueno. Esto creo que vimos en la unidad 2. Sí, esto de juzgado de paz. Sí, el mismo procedimiento es. Lo que pasa es que en la unidad 2 nosotros hablamos de abuso y maltrato. Y acá se aplica un proceso similar, pero acá estamos hablando ya de patria potestad. Entonces, por eso nomás, son dos procesos distintos, pero, o sea, son dos causas distintas que siguen un mismo proceso. Bueno, entonces vimos ya la definición, los nuevos conceptos de la patria potestad, que vimos la responsabilidad parental, ¿verdad? Y lo que es procesalmente hablando en cuanto al procedimiento, ¿verdad? Cómo se tiene que avanzar. Ahora pide nuestro programa a ver el régimen de convivencia y régimen de relacionamiento. Bueno, pues si el PPT te habla sobre algo de eso. No, acá ya habla suspensión de la patria potestad. Espérenme que vamos a volver otra vez al otro PPT. Solo en la parte de abajo, en la página 8 de ese PPT está y nombra las leyes también. Espérame, de que estoy proyectando luego, Vero. Sí, derecho de convivencia, artículo 92. Espérenme un ratito, por favor. Voy a leer un ratito. Espérame que la patria potestad. Indícame que dónde está, Vero, porque no te estoy Más abajo. Ahí está, convivencia. De hecho, convivencia. Buenísimo. Bueno, estoy tratando de seguir nuestro programa, por eso es que ven que estoy bajando el PPT. Cuando hablamos de régimen de convivencia, dice, el niño o adolescente tiene el derecho a la convivencia con sus padres, a menos que ella sea lesiva a su interés o convivencia, lo cual será determinado por el juzgado. En línea con eso, dice el artículo número 92, ¿verdad? Dice, el niño o adolescente tiene derecho a la convivencia con sus padres, a menos que sea lesiva. En todos los casos de conflictos, el juez deberá oír la opinión del niño o adolescente y valorarla, teniendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo.
La tenencia es el derecho de convivencia que tiene el niño o adolescente junto a uno de sus padres. La tenencia por parte de uno de los padres no exime ni altera la patria potestad del otro padre. Eso es, voy a aceptar un compañero. Eso es en cuanto al derecho de convivencia, ¿verdad? Lo mismo es. Lo que yo mencionaba anteriormente era que nuestro código de la niñez ya habla justamente de este régimen de convivencia y de régimen de relacionamiento. Son figuras de este código. Del código del menor sí es el régimen de visitas o el régimen de tenencia, creo que se llamaba, o la tenencia directamente, ¿verdad? Porque el niño en ese caso era un objeto de derecho. Ahora, volviendo a nuestro código y siguiendo con el programa, cuando hablamos entonces de régimen de convivencia, hablamos de que si el interés del niño o si esa convivencia primeramente le produce un daño al niño o no conviene a su interés, va a ser el juez conforme a derecho el que va a decidir con quién va a estar esa criatura, ¿verdad? El juez, antes de tomar esa decisión, debe de oír la opinión del niño. Nosotros habíamos visto hoy también eso. El niño tiene derecho a ser escuchado. Se valora su opinión, siempre teniendo en cuenta su grado de madurez y de desarrollo, ¿verdad? Pero importante mencionar eso, ¿verdad? El niño tiene que ser oído. Y la tenencia no afecta ni extingue la patria potestad del otro padre. Si, por ejemplo, yo tengo un hijo y el régimen de convivencia, el juez dicta que lo va a tener Karen, entonces eso no afecta mi patria potestad sobre ese hijo, ¿verdad? Lo tiene ella, sí, pero yo sigo ejerciendo patria potestad sobre ese hijo. Eso en cuanto al régimen de convivencia, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al régimen de relacionamiento, ya acá sí hablamos de visita, creo que mencionaba, si mal no me acuerdo, nuestro código del menor, que era la ley anterior. Dice, a los efectos de garantizar el derecho del niño o adolescente a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia, con los que no convive, porque es justamente un régimen de relacionamiento, cuando las circunstancias lo justifiquen, será aplicable la regulación judicial. El régimen de relacionamiento establecido por el juzgado puede extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés del niño y sus necesidades así lo aconsejen. Esto es un tema de examen. Es el régimen de visitas que el menor debe tener con el resto de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no parientes cuando la necesidad lo justifique. Entonces, señora, no sé si alguien quería hablar. No, bueno. Voy a bajar porque haya sido, no bajé mi PPT. Un ratito. Acá ya hablamos de restitución, acá hablamos de relacionamiento. ¿Qué es lo que recién mencionábamos, verdad? A los efectos de garantizar los derechos del niño y adolescente, a la convivencia familiar, ¿verdad? Y cuando la circunstancia justifique, se aplica esta regulación judicial, ¿verdad? Este régimen de relacionamiento que anteriormente se llamaba régimen de visita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y a quiénes afecta esto? A los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Espérenme que porque está entrando gente y me cuesta hacer muchas cosas a la vez. Soy hombre. Bueno, entonces estos son dos regímenes que afectan al menor y el adolescente. Por un lado, quien ejerce la convivencia, que puede ser el padre o la madre, o quien el juez designe, que es el régimen de convivencia, y por otro lado, lo podemos llamar de una manera, no sé, para poder registrarla, ¿verdad? El régimen de relacionamiento, que es el régimen de visitas, ¿verdad? Por lo cual, familiares o personas externas a la familia, según las necesidades del niño, pueden mantener justamente un contacto con él, ¿verdad? Siempre y cuando no vayan a
a dañar sus intereses o no ponga en riesgo su salud o su vida, ¿verdad? Ok, en cuanto al procedimiento del régimen de relacionamiento, dice, durante cualquier etapa del procedimiento de regulación judicial, la convivencia o el régimen del relacionamiento, el juzgado de oficio o a petición de parte podrá dictar como medida cautelar de protección la fijación provisoria de la convivencia familiar y o del régimen de relacionamiento, para lo cual deberá oír a las partes dentro del tercero día de solicitada dicha medida y resolver sin más trámite. Es una medida medio de urgencia con quién se va a quedar la criatura, siendo la resolución recaída revisable de oficio o a pedido de cualquiera de las partes. La incomparecencia de la parte demandada no obstará a que se dicte la medida cautelar de protección de los derechos del niño y adolescente. Esto último está relacionado con el principio de interés superior del niño, ¿verdad? Se vaya o no la parte demandada, igual el juez tiene que resolver sin más trámite, tiene que fijar al menos provisoriamente el régimen de convivencia o régimen de relacionamiento, ¿verdad? Tiene que fijar al menos provisoriamente este régimen, ¿verdad? Como parte de una medida cautelar o de protección justamente a los intereses del niño. Esto puede darse a petición de parte, una de las partes, papá, mamá o algún familiar, o directamente de oficio, ¿verdad? Desde el juzgado. Siempre hablando del régimen de convivencia y régimen de relacionamiento. Dice, y continuando con el procedimiento, el juzgado deberá disponer la orientación especializada del grupo familiar. ¿Se acuerdan que la profesora mencionó muchas veces de los auxiliares especializados? Dice, y adicionalmente podrá ordenar el seguimiento de la convivencia familiar y o del régimen del relacionamiento establecido judicialmente mediante la intervención de los auxiliares especializados que conforman el equipo asesor de justicia. O sea, el juez de manera sumaria tiene que dictar lo concerniente si es que existe un peligro o eventualmente una amenaza a los intereses del niño, o si el lugar en donde está el niño representa un peligro para él, puede de oficio él avanzar. Señor. No, decir nomás que la profe dijo que esta parte va a ser tema de examen y que ella puede poner, el juzgado podrá disponer o el juzgado deberá disponer, y nosotros tenemos que tipo tener lectura comprensiva en esa parte. Porque no sé si se acuerdan que explicó Sí. en la clase, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de deberá, hablamos de obligación. Cuando hablamos de podrá, hablamos de facultad, ¿verdad? Cuando hablamos de podrá, deberá, tiene que hacer, es mandatorio, ¿verdad? Cuando hablamos de deberá, hablamos de, cuando hablamos de podrá, hablamos de una facultad que tiene eventualmente el juez de hacer o no hacer, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una medida cautelar de protección, ¿verdad? Entonces, deberá es obligación, podrá es una facultad. Importante hacer esa distinción. Y es cierto, la ley usa mucho de estos términos y la profesora pidió tener en cuenta esto. Y justamente en línea con eso dice, y acá en el párrafo que estaba leyendo yo en cuanto al proceso, dice, el juzgado deberá, o sea, es una obligación. No hay elección acá, no es que si quiere o no quiere, tiene que disponer la orientación especializada del grupo familiar. ¿Esto qué quiere decir? El juez ya dictó una medida provisoria, ya fijó convivencia o régimen de relacionamiento. Entonces él tiene que asignarle a los auxiliares especializados en la materia, psicólogos, ayudantes sociales y demás, ¿verdad? Para que ellos puedan darle seguimiento al desarrollo de esa convivencia familiar o al seguimiento de ese régimen de relacionamiento, digo bien, que fue establecido judicialmente, ¿verdad? Entonces ellos tienen que informarle al juez de cómo se está llevando a cabo o cómo se está desempeñando ese régimen. ¿Le beneficia al niño? ¿Le perjudica? ¿Hay algún riesgo para él?
y ellos tienen que elaborar un informe, tienen que informar al juzgado de manera periódica, dice, respecto al trabajo realizado con la familia y en cuanto al cumplimiento de la convivencia familiar y o régimen establecido por el juzgado. O sea, se está cumpliendo el régimen. La familia con la que está provisoriamente le está tratando adecuadamente a este niño adolescente, aunque fueran estos provisoriamente dispuestos como medida cautelar de protección. Entonces, lo que se intenta siempre, y vuelvo a la primera unidad, es darle a este derecho que tenía un carácter de protección integral, a este régimen intuitivo, decíamos nosotros, ese carácter de oficiosidad en donde la ley le asiste, le acompaña a través de los auxiliares especializados a este niño para eventualmente proteger sus intereses, ¿verdad? Porque eso al final y al cabo es lo que busca, ¿verdad? Garantizar sus derechos, que sus derechos sean efectivos realmente, que no sea letra muerta. El régimen de relacionamiento establecido por el juzgado dice, puede extenderse a los parientes hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. Esta mención de 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad se dará reiterativamente tanto en el Código Penal como en el Código Civil como en el Código de la Niñez, ¿verdad? Así como los terceros no parientes también, cuando el interés del niño o adolescente y sus necesidades así lo aconsejen. O sea, no solamente este régimen de relacionamiento, que es un régimen mal llamado, ¿verdad? De visita, ¿verdad? Puede ser realizado por los parientes, también puede ser realizado por no parientes, siempre en miras de los intereses del niño. Será competente en la regulación judicial de la convivencia familiar y en el establecimiento del régimen de relacionamiento el mismo juzgado. Entonces, eso en cuanto al carácter también de este y al alcance, mejor dicho, de este procedimiento y todo lo que tiene que hacer el juez, ¿verdad? Ok, entonces vimos ya la definición de patria potestad, vimos el nuevo concepto de la patria potestad, que es justamente esto de la responsabilidad parental, vimos lo que es el régimen de convivencia, vimos el régimen del relacionamiento, que es lo que estuvimos mirando ahora, cómo se da, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la suspensión, pérdida y extinción de la patria potestad, siguiendo siempre con la línea del programa. Creo que eso estaba un poquito más arriba. A ver si... ¿Sí? Excelente. Esto, si quieren verlo, está en la página 86 del manual de la doctora Pucheta. Y acá tenemos... Sí, acá tenemos la pérdida. Acá tenemos la suspensión. Ok. Antes de entrar en la pérdida, la suspensión y la extinción, importante mencionar, que creo que ya leí, pero quiero volver a hacerlo. ¿Qué implica la patria potestad en cuanto a derechos y obligaciones? ¿Verdad? ¿Qué implica esto? Primero que nada, desde el padre hacia los hijos, o desde los padres, mejor dicho, hacia los hijos. ¿Qué implica? Velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, vivir con ellos, representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran capacidad y responsabilidad civil, y administrar y usufructuar sus bienes cuando los tuvieran. Entonces, estos son los derechos y obligaciones que se ejercen en ese vínculo que se llama patria potestad. Esta institución o esta figura jurídica se puede suspender, se puede extinguir, ¿verdad? Y se puede suspensión, extinción y perder también. Son tres figuras distintas. Cuando hablamos nosotros de la suspensión de la patria potestad, dice el libro, página 86, se suspenderá por declaración judicial el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. Primer ítem importante, el ejercicio se suspende por declaración judicial. Tiene que ser un juez el que suspenda la patria potestad. Suspenda. ¿Cómo se suspende? Por ausencia, o cuáles son las causas, mejor dicho, ¿verdad? O cuáles son los casos. Por ausencia del padre
o de la madre o de ambos declarada judicialmente. Por hallarse el padre o la madre con pena privativa de libertad. Por incumplimiento de sus deberes alimentarios, teniendo los medios para cumplirlos. Por violencia que perjudique la salud física o mental y la seguridad de los hijos, aun cuando sea ejercida a título de disciplina. O sea, la violencia nunca está como una causal de no, es para que se porte bien. No, no importa, es violencia. Sin perjuicio de otras medidas acordes a la gravedad del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si una situación de violencia produce lesión grave o lesión en un niño o en un adolescente sobre el cual se ejerce patria potestad, el juez, declaración judicial de por medio, puede suspender la patria potestad y también notificar eventualmente, no sé mediante cuál proceso, en lo penal a un juez para que se configure o porque se configura también un hecho punible de lesión, ¿verdad? Eventualmente, estoy nomás haciendo un supuesto de hecho conforme dice la última parte del texto, porque dice sin perjuicio de otras medidas acordadas a la gravedad del hecho, que podría ser la lesión. También habla de por el incumplimiento de los demás deberes establecidos en el artículo anterior, por discapacidad psicosocial o intelectual grave, transitoria, que produzca una inhabilidad de cuidado del niño, niña o adolescente declarada por el juzgado de la niñez y la adolescencia. Entonces, la suspensión puede darse en todos estos 6 casos de la patria potestad, ¿verdad? Esto en cuanto a la suspensión. Ahora, en cuanto a la pérdida de la patria potestad, dice, ¿cuáles son los casos? Señora, señor. Antes de seguir nomás, la profe dijo que iba a ser tema de examen también la diferencia entre lo que es suspensión y lo que es suspensión, pérdida y extinción. Era que mencionó la vez pasada en la clase. Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer las 3 figuras, vamos a desarrollar y vamos a entrar a diferenciar qué es suspensión, qué implica, qué es pérdida y qué es extinción. Entonces, para poder distanciar bien los términos jurídicos. Vamos a hacer eso, creo que tenemos anotado. Y también hay anotaciones sobre eso para poder, o para hacer el esfuerzo, el intento de distinguir, porque es importante hacer esa distinción. Ahora, cuando hablamos de la pérdida de la patria potestad, ¿cuáles son los casos? Puede darse por haber sido condenado por la comisión de un hecho punible en el perjuicio de su hijo. Acá vemos una primera y voy a volver a la suspensión, ¿verdad? La suspensión se puede dar porque se halla el padre o la madre con pena privativa de libertad. En el caso de la pérdida, se da por haber sido condenado por la comisión de un hecho punible en perjuicio de su hijo. Acá vemos la figura un poco más puntual. Cuando a uno se lo condena por un hecho punible que va en perjuicio de su propio hijo, uno pierde la patria potestad, ¿verdad? Es distinta a la suspensión, que es por cualquier hecho punible. B, por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental a su hijo, aun cuando sea ejercida a título de disciplina, similar a lo que vimos en la suspensión, sin perjuicio de otras medidas acordes a la gravedad del hecho. Esto también puede ser una causal de la pérdida de la patria potestad. Por omisiones que, por su gravedad, pongan al hijo en estado de abandono y peligro, por discapacidad psicosocial e intelectual grave, que produzca una inhabilidad de cuidado del niño o niña adolescente declarado por el juzgado de la niñez, previa suspensión de la patria potestad de acuerdo a lo establecido en el artículo 72. Acá hay una relación muy cercana entre la suspensión y la pérdida de la patria potestad. Cuando nosotros hablamos de discapacidad psicosocial, también habíamos mencionado que es un caso en el cual se puede suspender la patria potestad.
Pero antes de perder la patria potestad por este motivo, se tiene que suspender. Entonces, si yo como padre tengo alguna discapacidad psicosocial o una discapacidad intelectual grave, eventualmente, lo que se define es si es transitorio o no. Vamos a suponer que sea transitoria. Entonces, eso no me permite a mí cuidar de mi hijo. Lo que hace la ley es suspenderme a mí la patria potestad, como estamos viendo ahí. Ahora bien, si persiste esta discapacidad psicosocial, ¿verdad? Y sigo yo sin poder atender a mi hijo y darle los cuidados que la ley me manda, porque existe esa obligatoriedad, ¿verdad? Y sea el juez de la niñez y la adolescencia el que dicte esto, previa suspensión de la patria potestad, de acuerdo a la establecido en el artículo 72, yo puedo perder ya en este caso el ejercicio de la patria potestad. No solo suspender, sino perder este ejercicio. Y por el incumplimiento de sus deberes de protección, que dejen a su hijo o hija en situación de desamparo que amenace su integridad física o mental en detrimento de su interés superior. Entonces, estos son casos en donde ya se da la pérdida de la patria potestad. Y por último, vamos a ver los casos en donde se da la extinción de la patria potestad. Y son 3. Por la muerte de los padres y de los hijos, por llegar estos a la mayoría de edad y por emancipación. Acá, y podemos partir de acá para empezar a distanciar los conceptos, ¿verdad? ¿Cuándo se extingue este derecho este conjunto de derechos y obligaciones que ejercen los padres sobre los hijos? Cuando los padres mueren o cuando los hijos mueren, porque no hay quien ejerza el derecho en caso que el padre se muera y no hay sobre quien pese el derecho o la obligación, que es el hijo, porque se murió. Entonces se extingue esa patria potestad. Cuando el hijo llega a los 18 años, se extingue. ¿Por qué? Porque uno ya tiene capacidad de hecho. Uno ya puede por sí mismo actuar y ya no está sometido a la patria potestad. Y la tercera causal, que es la emancipación. Nuevamente, como mencionamos hace rato, se puede adquirir la emancipación por matrimonio autorizado de los 16 años o por la obtención del título universitario. Entonces, en estos 3 casos se extingue, ya no se recupera la patria potestad. Cuando nosotros hablamos de pérdida y de suspensión, y acá creo que vos tenías anotado algo en cuanto a eso, a la diferencia. Quiero irme a mi resumen un ratito, porque yo tenía algo referente a esto. Me van a esperar que un ratito, porque la profesora había pedido hacer esta distinción. Cuando hablamos de señora, la profe había mencionado que cuando se da la pérdida, los padres siguen teniendo los deberes, pero los hijos ya no. Eso es lo que mencionó, que es la diferencia entre la suspensión y la pérdida, que recuerdo por ahora. Sí, eso en cuanto a las obligaciones de los padres, ¿verdad? O sea, el padre siempre tiene obligación de darle alimentos. Sí. Lo que no ejerce es el poder de representar a su hijo seguramente, pero siempre tiene la obligación de prestarle alimentos. En cuanto a la pérdida de la patria potestad, la suspensión creo que tiene un carácter de recuperable, ¿verdad? Por lo menos cuando se suspende la patria potestad, creo yo, y si mal no recuerdo, porque la verdad que no tengo anotado, lamento no haber anotado eso. Señora, la profe dijo que la suspensión es cuando se piensa, se pone una medida temporal, sí, ¿verdad?, que restringe los derechos y deberes de los padres, cuando se piensa que están poniendo qué sé yo, en peligro a los hijos, ¿verdad? Sí. Y una vez que eso se compruebe, ¿verdad?, y se ve si es cierto o no, se llega a la pérdida. Por ejemplo, si es cierto, de la suspensión pasa a la pérdida. Exacto. Pero si no es, si se ve que no es cierto, que están perjudicando al niño adolescente, se le devuelve lo que es la patria potestad con las obligaciones y derechos que ellos tienen. Sí, ahí creo que está la primera diferencia importante, ¿verdad? Cuando hablamos de suspensión,
hablamos seguramente, y quiero volver a ese PPT para ver las causales o los casos. Cuando hablamos de suspensión, así como decía la compañera, hablamos de una medida transitoria, ¿verdad? De repente, esta medida puede ser revertida eventualmente, seguramente a través de una acción, se puede volver a recuperar la patria potestad. O sea, se puede volver de una suspensión. O se puede avanzar de una suspensión si es que esta inhabilidad o si este incumplimiento es permanente o es grave, se puede avanzar a una pérdida de la patria potestad. Entonces el carácter de la suspensión puede o no ser en el sentido de que puede restablecerse la patria potestad, sí, eventualmente, o puede avanzarse a un estadio de la pérdida de la patria potestad. Cuando hablamos de la pérdida ya y cuando pasamos a la pérdida, sí acá ya vemos de que no es ejercible el derecho, ¿verdad?, sobre los hijos por parte de los padres. Y como decía Vero, muy importante, no así no se extinguen las obligaciones que tienen los padres para con los hijos, ¿verdad? Que es la de prestar alimentos, por ejemplo. Eso no se extingue. Lo que se extingue son los derechos de representación eventualmente que tienen los padres sobre los hijos. Entonces, esa distinción la quería hacer, ¿verdad? Y cuando hablamos de extinción sí que es bastante sencillo, ¿verdad? Ya esta figura desaparece por sí sola, por la muerte de uno de los dos, porque llegó a ser mayor de edad o porque se emancipó. Pero generalmente, para llegar a una pérdida de patria potestad, como vimos que hay ciertas similitudes en los casos, se pasa primeramente por una suspensión y a partir de ahí, eventualmente el juez, previa sentencia, dicta una pérdida de esa patria potestad. Ahora bien, si la causal que motivó la suspensión se compone, se arregla, se subsana, eventualmente, acción de por medio siempre, se va de vuelta a restituir la patria potestad, ¿verdad? Eso quería mencionar. Señora. Otro ejemplo que dio la profe también para entender mejor esto fue que en suspensión, por ejemplo, se suspende la patria potestad cuando los padres tienen privativa de libertad, ¿verdad? Se les priva la libertad. Está suspendida la patria potestad. Y si es que estos no son condenados, a ellos se les devuelve la patria potestad. Pero, y ahí está la diferencia con lo que es la pérdida. Porque cuando ya son condenados, digo bien, se les saca directamente la patria potestad y estos no pueden volver a ejercer la patria potestad. Exacto, exacto. Entonces, eso está relacionado con el último, a ver un poco, esto está con la suspensión. Sí, acá está, en el caso B, por hallarse el padre o la madre con pena privativa de libertad. En este caso se suspende la patria potestad. Nuevamente, seguramente cuando recupera libertad o si la medida cae, eventualmente recupera la patria potestad. En el caso de la pérdida, porque hablamos pues de casos similares, ¿verdad? Cuando vos fuiste condenado por un hecho punible contra tu hijo, ahí vos perdés la patria potestad. Ahí la perdés. Pero si estás condenado por un hecho punible común cualquiera que no sea contra tu hijo, se suspende la patria potestad porque naturalmente no estás en libertad y no estás en posición de cumplir tus derechos y tus obligaciones, o de ejercer tus derechos y de cumplir tus obligaciones para con tu hijo, ¿verdad? Buenos Aires. Entonces hablamos ya de régimen de relacionamiento, suspensión, pérdida y extinción de la patria potestad. Y ahora vamos a hablar de procedimientos. Vamos a hablar de procedimientos. Bueno, me van a permitir una lectura. A ver si en el PPT hay algo sobre esto. Desmembramiento familiar, derecho de convivencia, controversia, restitución, régimen de relacionamiento, que todo esto ya vimos ya. Incumplimiento, asistencia alimentaria, un ratito, mujer embarazada. No, espérenme que voy a ver si en el otro PPT hay algo sobre esto. Espérenme, ténganme paciencia, por favor. Régimen de convivencia, asistencia, autorización para viajar, suspensión de la patria potestad, pérdida, extinción,
No debemos olvidar. No, no dice nada. Bueno, igual tengo yo material respecto de eso. Voy a volver otra vez a donde estaba. Bueno, hablando del procedimiento, ¿cómo se avanza ante este tipo de casos, ¿verdad? De suspensión, de pérdida, de extinción de patria potestad, de asistencia alimentaria, ¿verdad? De todos estos derechos, porque este es un derecho que tiene el niño, ¿verdad? Que se le asista en cuanto a alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, nosotros sabemos que no solamente estamos hablando de comida, sino que en todo lo relacionado con su desarrollo. Y en base a eso, dice el artículo 98 del Código de la Niñez, en caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el artículo 4 de esta ley y subsidiariamente el Estado. Cuando los obligados a criterio del juez se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación, en forma singular, esta podrá ser prorrateada entre los mismos. Vamos un poco a ver entonces el artículo 4. Tenés el artículo 4 del código. Vamos, no sé si en el artículo 4 va a decir. Esta va a ser una ley especial. Pero igual vamos a continuar más. Como el artículo 99 para no detener el desarrollo. De que hablamos siempre relacionado a la asistencia alimentaria. Hablamos de la prohibición de eludir el pago. El que hubiese sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado. El pago de la pensión alimenticia será efectuado por el alimentante hasta tanto no exista sentencia definitiva en otro juicio que pudiera revertir la condena dictada en el juicio de alimentos. Entonces acá vemos cómo se antepone el interés superior del niño, ¿verdad? El demandado, en este caso, el que es condenado, el alimentante, no puede eludir el pago. Hay una prohibición luego que establece el Código 99. ¿Sí? Ok. Entonces, y siguiendo con eso, ¿quiénes son los que están obligados a la prestación de alimentos? Y acá hay un orden, ¿verdad?, que establece el artículo 258. Primero están los cónyuges, o sea, los padres, ¿verdad? Luego están los padres y los hijos, los hermanos, los abuelos y en su defecto los ascendientes más próximos y los suegros, el yerno y la nuera. Todos ellos están obligados a la prestación recíproca de alimentos. O sea, yo con mi señora estoy obligado eventualmente a prestar alimentos, ¿verdad? Karen, yo le tengo que dar alimento a Karen, Karen me tiene que dar alimento a mí. Yo con mis hijos tengo la obligación de prestar alimentos. O sea, yo con mis hijos tengo esa obligación, ¿verdad? Los hermanos entre sí, yo con mi hermana o mis hermanas conmigo, ¿verdad? Los abuelos incluso, ¿verdad? O en su defecto dicen los ascendientes más próximos también hay obligación de prestarle, o ellos tienen obligación de prestar alimentos en caso de que, por ejemplo, sus hijos no puedan cumplir con la prestación alimentaria o alimenticia. Y lo que incluye y por último, los suegros, el yerno y la nuera. ¿Qué incluye a lo que llamamos alimentos? Sustento, habitación, vestido, educación y asistencia médica. Todo eso está incluido dentro de lo que se llama asistencia alimentaria, ¿verdad? Y señora, una cosita. ¿cómo no? A ese le falta uno que es el ocio, que agregó la profe, que en el PPT no está, o sea, está doble educación, pero se le agrega ocio. Ocio, bueno, vamos a agregarle ocio entonces. Ocio sería diversión, o sea, recreación, vamos a llamarle de alguna manera, ¿verdad? O sea, que esparcimiento, exactamente. Entonces, todo esto está mencionado dentro de lo que es asistencia alimentaria. Y continuando con lo que estaba mencionando, existe una prohibición de eludir este pago. ¿Por qué? Porque cuando ya hay
una sentencia, cuando ya hay, mejor dicho, una demanda por asistencia alimentaria, no se puede iniciar un juicio para eludir este pago, ¿verdad? Este pago de pensión tiene que ser efectuado por el alimentante hasta que no haya una sentencia definitiva en otro juicio. O sea, cuando ya hay una demanda, ya hay obligación de pagar. Así de sencillo es, ¿verdad? Si es que hay una sentencia en otro juicio definitiva, eventualmente ahí se puede eludir, pero la regla es que no. No se puede revertir la condena dictada en juicio de alimentos. La obligación de prestar alimentos nace, dice, del parentesco y comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, como recién estaba mencionando, ¿verdad? Tratándose de personas en edad de recibir educación, incluirá lo necesario para estos gastos. ¿Por qué hablamos de eso? Porque nosotros decíamos que los cónyuges se deben alimentos, los padres para los hijos se deben alimentos. Entonces, si tu hijo está en el colegio, tenés que prestarle para su colegio, tenés que asistirle en su educación. Los hermanos lo mismo, ¿verdad? Entonces existe esta obligación recíproca, ¿verdad? El que solicita alimentos debe probar, salvo disposición contraria de la ley, que se halla en imposibilidad de proporcionárselo. O sea, si yo, por ejemplo, le pido alimentos a mi hermano, eventualmente, tengo que probar que yo no me puedo mantener solo, que no puedo pagar mi comida, que no puedo pagar mi vivienda, que no puedo pagar mis medicamentos. Porque también, como leí, artículo 258 del Código Civil, no, uno puede solicitar alimentos de manera recíproca de los hermanos, ¿verdad? Si es el caso de, ¿verdad? Y acá justamente está eso. Voy a proyectar esto para poder tener más claro. Voy a sacar un ratito esta proyección y voy a proyectar esto. Sí, espérame un ratito. Un segundo. Ahí. Bueno, siguiendo con lo que estaba leyendo. ¿Quiénes están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos? Decíamos, los cónyuges entre sí, los padres, los hijos, los hermanos, los abuelos en su defecto, los ascendientes más próximos, los suegros, el yerno y la nuera. O sea que si hay problemas, si la nuera no tiene cómo mantenerse, eventualmente el suegro tiene que prestarle alimento. Si el suegro no tiene cómo mantenerse, la nuera eventualmente va a tener que prestarle alimento. O sea, esto es así, ¿verdad? Ok. Buenos Aires. ¿Qué dice nuestro programa? Dice el procedimiento. Okay. Y ya entramos ya en asistencia alimentaria. Ahora vamos a ver, ya entramos en el segundo título, que es asistencia alimentaria. Vamos a hablar de la fijación de alimentos para el niño y la mujer ingrávida. Estos son diversos procedimientos que se van a ir dando, ¿verdad?, en cuanto a la asistencia alimentaria. El artículo 185 dice: el niño o adolescente podrá reclamar alimentos de quienes están obligados a prestarlos. Y como nosotros vimos, los hijos tienen derecho a recibir alimentos de sus padres. Entonces, si no reciben alimentos, el niño puede, o adolescente, reclamar esto, ¿verdad? Igual derecho asiste a la mujer cuando tuviera necesidad de protección económica para el hijo en gestación. La mujer está embarazada y necesita que el padre de esa criatura le asista. Los que reclamen alimentos deberán justificar, por medio de algún medio de prueba, el derecho en cuya virtud lo pidan y el monto aproximado del caudal que deba prestarlo. Este es el primer paso. ¿Verdad? Reclamar alimentos a quien está obligado a prestarte alimentos. En el caso que estés embarazada, tenés que justificar por algún medio de prueba por qué necesitas y cuánto necesitas. Artículo 97 del Código de la Niña habla de la mujer embarazada. Sí. ¿Querés leer fuerte y claro? El padre y la madre del niño adolescente están obligados a proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimentaria incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente.
La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto. Buenísimo. ¿Cómo se da esta reclamación de alimentos? ¿Cuál es el procedimiento? Dice, en el juicio de alimentos, el trámite se regirá por el procedimiento especial. ¿Se acuerdan que esta mañana vimos nosotros que existen dos procedimientos? El primero, que es el general o ordinario, así también se le llama. Y después tenemos el procedimiento especial o extraordinario. Eso es lo que vimos esta mañana. Entonces, cuando se realice la reclamación de alimentos por primera vez, este procedimiento se rige por el procedimiento especial, establecido en el código, con las excepciones establecidas en este capítulo, dice. Durante cualquier etapa del procedimiento, el juez podrá dictar la fijación provisoria de alimentos, para lo cual deberá oír al demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de este código. Entonces, el procedimiento es este. Si yo quiero recurrir a alimentos, yo como hijo o yo como mujer que estoy embarazada, en estado de gravidez, tengo que demandar esto, tengo que reclamarlo, adjuntar las pruebas que acrediten que necesito y cuánto necesito, y este procedimiento se va a regir por el procedimiento especial o extraordinario, ¿verdad? Y el juez lo primero que va a fijar, o lo que podrá, es una palabra que faculta, podrá dictar, es fijación provisoria de alimentos, porque lo que se busca pues es una rápida solución. Entonces, de manera provisoria, el juez ya dice, bueno, tanto, señora alimentante, tenés que darle a tu señora que está embarazada, de manera provisoria. Te escucho. Es de carácter especial, o sea, rige para los alimentos el procedimiento de carácter especial, pero cuando aumenta Sí. o disminuye Cuando, es carácter general. sí, el procedimiento que rige al juicio de alimentos, cuando se reclama por primera vez, es o se rige por el procedimiento especial. Cuando el juicio de alimentos es en referencia a un aumento, una disminución o una modificación, ese procedimiento se rige por el carácter ordinario o general. Eso es importante mencionar. Y justamente ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Del aumento, de la disminución o de la cesación de los alimentos, ¿verdad? Que es el siguiente punto ya directamente de nuestro programa. Dice, el artículo 189 de la fijación del monto y de la vigencia de la prestación. La cantidad fijada en concepto de pensión alimentaria será abonada por mes adelantado desde la fecha de la iniciación de la demanda, no desde la fecha de la sentencia, desde la iniciación de la demanda ya. En caso de que hubiese demanda de filiación anterior, desde la fecha de la iniciación del juicio de filiación. Y en caso de aumento de la prestación convenida extrajudicialmente, desde la fecha pactada. O sea, ¿qué es lo que se busca entonces? Que los alimentos se den. ¿Cuál es el espíritu de toda esta norma? Que los alimentos se presten o se provean desde el primer momento de que existió una acción jurídica en contra del alimentante. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos primeros momentos? Desde que se inició la demanda, puede ser un primer momento. Ahora bien, si hay una demanda de filiación anterior, desde esa fecha de iniciación del juicio, ¿verdad? En caso de aumento de los alimentos y que eso se haya convenido por fuera, extrajudicialmente, con un acuerdo privado, desde esa fecha. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? La misma deberá ser fijada en jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Entonces, cuando hablamos nosotros de alimentos, la prestación, por ejemplo, si Karen me demanda a mí por alimentos, el juez me va a decir, bueno, tiene que pagar usted 100 jornales mínimos en concepto de alimentos. Esa va a ser la forma en la cual se me va a determinar el monto de los alimentos, ¿verdad? Si es que puedo pagar 100 jornales, ¿verdad? Cosa que dudo mucho. Bueno, podrá retenerse, dice, por asistencia alimentaria hasta el 50% de los ingresos del alimentante. El alimentante es el que tiene que pagar para cubrir cuotas atrasadas. Los alimentos impagos generan créditos privilegiados
con relación a cualquier otro crédito general o especial, su pago se efectuará con preferencia a cualquier otro. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que yo tenga la obligación de prestar alimento y esta obligación haya sido determinada por un juez y yo no esté pagando esta prestación, y existan otros créditos que yo tenga, créditos comunes, una hipoteca, un crédito en CEDUO, etcétera, 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 el crédito de alimentos o la obligación de prestar alimentos es preferente, es un crédito privilegiado, o sea, primero tengo que cumplir con la prestación de alimentos e incluso se me puede disponer se puede disponer de hasta el 50% de lo que son mis ingresos, dice acá, ¿verdad? No creo en qué parte decía. A ver un poco. En concepto de alimentos. Podrá retenerse por asistencia alimentaria hasta el 50% de los ingresos del alimentante. O sea, hasta la mitad de lo que tenés como ingreso se te puede retener en concepto de prestación alimenticia, incluso. Entonces, esto es en cuanto al aumento, disminución o cesación, ¿verdad? ¿Me van siguiendo hasta acá? No sé si estoy siendo claro. Si me van siguiendo en el desarrollo. Sí, papá. Sí, señor. Por favor, que no tonguenme si es que no se va entendiendo. Bueno, siguiendo siempre con el juicio de alimentos, ¿verdad? Dijimos que es un procedimiento que tiene que darse si se da por primera vez, bajo o es de carácter especial o extraordinario. El registro de los deudores alimentarios morosos. Esto es en caso de que se te haya fijado alimentos, ¿verdad? Y no pagues. En caso de que te conviertas un moroso. Esto es la REDAM, aparentemente se llama. Registro de deudores alimentarios morosos. Cuidado con los muchachos. Dice, crea el registro de deudores alimentarios morosos, la REDAM. La presente ley tiene por objeto, la ley 5415, tiene por objeto crear y poner en funcionamiento el registro de deudores alimentarios morosos, dependiente del Poder Judicial e instituido como mecanismo de control del incumplimiento del deber legal alimentario. Entonces, si vos no pagaste lo que el juez te manda a que pagues, vas a entrar a este registro. No hace mucho corrió un link por WhatsApp para verificar los nombres. Creo que el mío no salió, no va a salir, ¿verdad? Pero importante que chequen de vez en cuando ahí por cualquier eventualidad. Por ahí nomás había sido donde era Sore, homonimia había sido y tener que pagar alimentos más. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la REDAM? Inscribir en su registro dentro de las 24 horas de recibido el oficio judicial respectivo el nombre y demás datos de la persona morosa conforme al informe judicial. Esa es su primera función. Expedir gratuitamente los certificados que soliciten las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Informar en forma gratuita a pedido de las entidades que requieran información financiera y de conducta crediticia, el estado de los sujetos que pudieran estar incluidos o excluidos de la REDAM, registrar los mandatos emitidos en virtud de oficios judiciales por los cuales se ordenará la inclusión o exclusión de ciertas personas en el REDAM dentro de las 48 horas de recibido. Entonces, esta es una suerte de Inforcom de la gente que no cumple con su obligación alimentaria, ¿verdad? Y tiene todas estas funciones. Más que nada para garantizar y tenerle identificado a estos morosos que no cumplen con la prestación de alimentos. Entre paréntesis, tenemos que tener en cuenta que la única deuda que te lleva a la cárcel es la deuda por prestación o por incumplimiento de la prestación de alimentos. Seguro no te puede meter a la cárcel, tu señora sí. Así que vamos a pagar. Ok. Después dice cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Siempre siguiendo con el programa. Esto está relacionado con el convenio del 23 de noviembre del 2007 sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Dice, el presente convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia en particular,
establecidos en un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los estados contratantes, permitiendo la presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en materia de alimentos, garantizando el reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de alimentos y exigiendo medidas efectivas para la rápida ejecución de decisiones en materia de alimentos. Entonces, existe una suerte de convenio internacional en cuanto a lo referido a cobro de alimentos para niños y otros miembros de la familia. ¿Por qué hablamos de otros miembros de la familia? Porque no solamente la obligación de prestar alimentos está limitada a los hijos. Como vimos, está también ampliada a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los suegros, el yerno, la nuera, recíprocamente. Entonces todos ellos eventualmente pueden, previa prueba de insolvencia, solicitar alimentos. Ok. Ahora, autorización para viajar y contraer matrimonio. Vamos a ver eso. Son todos puntos del programa. Dice, en el caso que el niño, y salimos un poco de los alimentos, ¿verdad? Esto se da siempre dentro del punto importante de este programa, que es la patria potestad, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de un niño de entre 0 y 17 años no emancipado que está bajo la representación legal, ¿verdad? O necesaria de su padre o de su madre. Entonces, bajo esa figura se solicita, por ejemplo, autorización para viajar al exterior. En caso de que el niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres, se requerirá la autorización expresa del otro. Si viaja solo, se requerirá la de ambos. La autorización se hará en acta ante el juez de paz que corresponda. Corresponderá al juez de niñez y adolescencia conceder autorización para que el niño, niña o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos: cuando uno de los padres se oponga al viaje y cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, justificado con la presencia de los testigos. Entonces, el juez, y esto creo que, no sé, la verdad que estoy en total desconocimiento, alguien de acá me va a corregir o me va a dar luz sobre esto. Si tu hijo quiere viajar al exterior, entonces necesita que ambos padres le autoricen si es que va con uno de ellos. Y si es que él va solo, los dos padres le tienen que autorizar. Y esta autorización se hace en acta ante el juez de paz. Yo no sé si los padres hacen esto, pero evidentemente se tiene que hacer. Ok. En el caso establecido en el inciso A, dice, o sea, cuando uno de los padres se oponga al viaje, el niño o adolescente deberá ser presentado al juzgado a su regreso. Cuando se trate de una adopción internacional, el juez que entendió en el juicio, en la resolución que otorga la adopción, debe autorizar expresamente la salida del mismo. O sea, si es que nuestro hijo va a viajar y se va a ir conmigo y Karen no la autoriza, entonces yo le tengo que llevar a la vuelta, al regreso de ese viaje, yo tengo que llevarle a ese mi hijo o adolescente a presentarle ante el juzgado, ¿verdad? Y cuando se trate de una adopción, suponiendo que mi pareja y yo adoptamos a un hijo, el juez que entendió en el juicio de adopción es el que tiene que autorizar expresamente a la salida fuera del país, ¿verdad?, de ese niño que fue adoptado. Importante eso. En caso de disentimiento de uno de los padres con relación al viaje, la cuestión se resolverá por el trámite establecido en el artículo 94 de este código. La resolución será inapelable. Vamos a ver un poco el artículo 94 del Código de la Niñez. No, tranquilo. Artículo 94, vamos a mirar un ratito acá. Me parece interesante. No porque... Ok. Voy a leer un poco el artículo 94 a ver si tiene relación. Dice, de la restitución. En caso de que uno de los padres arrebate el hijo a otro, aquel
puede pedir al juez la restitución del mismo por medio del juicio de trámite sumarísimo, o sea, un trámite extremadamente rápido, establecido en este artículo bajo la declaración jurada de los hechos alegados. O sea, acá no hace falta expresión de prueba, acá hay una declaración jurada ya. El juzgado convocará a los padres a una audiencia a llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días, ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento de resolver la restitución del mismo al lugar donde convivía. Las partes concurrirán a la audiencia acompañados de sus testigos y demás instrumentos de prueba, y el juez resolverá sin más trámite, siendo la resolución recaída apelable sin efecto suspensivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta autorización para viajar al exterior, para cerrar nada más este capítulo, si es que el niño viaja solo, ambos padres tienen que dar su autorización. Si es que el niño viaja con uno de los padres, la otra o el otro padre, madre, tiene que dar su autorización. Esto tiene que estar o tiene que constar en acta en el juzgado de paz que corresponda. Si es que uno de los padres se opone al viaje o ambos se encuentran ausentes, lo que tiene que pasar es que al regreso del viaje el niño tiene que ser presentado ante el juzgado, ¿verdad? Y cuando se trate de una adopción, o sea, si el niño que está bajo la patria potestad fue adoptado, quien tiene que autorizar el viaje es el juez que entendió o que se vio involucrado o que tuvo parte en el juicio de adopción. Eso es lo importante que tenemos que mencionar en cuanto a la autorización para viajar al exterior. Todo un tema. Mi programa. Señora. Soso, Sí. me perdí un poco porque ves que en el PPT que estábamos usando está la figura de la restitución. Entonces, para aclarar, nomás la restitución se da cuando el niño debe salir del territorio nacional, ¿verdad? Porque acá pues no dice nada, dice nomás que está en la ley tanto. Sí, la restitución es una figura que se usa en caso de viajes no autorizados. O sea, no solamente cuando hayas viajado, sino que le arrebataron a tu hijo vivía contigo en tu casa, ¿verdad? Y vamos a suponer que tu hijo tiene un régimen de relacionamiento con el papá, ¿verdad? Entonces el papá dice, bueno, vengo, le llevo el viernes y le traigo el domingo, te dice. Y no le trae más. No le trae más. Entonces, ¿vos qué haces? Inmediatamente acudís a esta figura de la restitución y te vas ante el juez de la niñez a hacer una denuncia bajo declaración jurada. El tipo le llevó a la criatura por 3 días, como establece el régimen de relacionamiento, y no le trajo más, no me atiende el teléfono, desapareció. Entonces, ¿qué hace el juez de la niñez? En un proceso sumarísimo, como dice, fija una audiencia dentro de los 3 días a los padres o para los padres, mejor dicho, del niño o adolescente. Voy a compartir ese PPT para leer, porque acá está expresado eso. Señora, hable nomás porque yo estoy... No sé si se acuerdan que la profe dio el ejemplo de que el papá, por ejemplo, le tenía que buscarle al colegio a la criatura el viernes, pero tenerle todo el fin de semana con él. Y la mamá directamente no le llevó a la criatura al colegio, y así como dijo Suazo, después ya no respondía al teléfono y todo eso, pero no es que la criatura estaba desaparecida, sino que la madre no le dejaba nomás que tipo que el padre le lleve y no cumplió con eso. Y es ahí donde el padre puede, como te digo, mandar esto a lo que es el juzgado para la audiencia. Hacer la denuncia, exactamente, para solicitar este es un juicio, este es un proceso, claro, que se llama restitución. Para la restitución. Y en ese caso, la criatura va con el padre, tipo se hace el cambio. La criatura va y se queda con el padre y es la madre donde tiene que hacer las visitas, hasta que se aclare todo ese tema. Exacto, entonces, esto se da no solamente por viaje, porque contestando un poco tu consulta, Vero, no solamente por viaje, sino también en caso de que la criatura, el adolescente que está en régimen de convivencia con la madre, haya sido sustraída de esta por cualquier motivo. Entonces, en estos casos existe este juicio de restitución, ¿verdad? Y ahí es donde el juez les convoca, ¿verdad? A ver qué es lo que pasó, qué sucedió.
Si es que no se convoca la parte demandada, igual el juez resuelve, ¿verdad? Acá vos podés tener la oportunidad de llevar testigos, de llevar pruebas, y el juez ya en ese momento, sin más trámite, da su sentencia al respecto, ¿verdad? Ok. Gracias, Soso. De nada, de nada. Buenos Aires. Después hablamos de la autorización para contraer matrimonio. Vamos a ver si eso está en el PPT. ¿Está en el PPT? Lo voy a mirar por si está. No. No está en el PPT. Pero igual voy a acompañar la lectura del libro en la página 85 y voy a proyectar el resumen. Espérenme que la tecnología y yo no es que somos tan buenos amigos. A ver, ¿dónde está mi resumen? Este es. Bueno, entonces cuando hablamos de la... ¿Dónde está? Autorización judicial para contraer matrimonio. Dice la página 85. El juez de la niñez y la adolescencia siempre es el que está actuando. Será competente para autorizar el matrimonio de los adolescentes de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y de este código. Previo a la resolución del juez, deberá escuchar la opinión de los adolescentes afectados y, de ser necesario, podrá recurrir a los auxiliares especializados para garantizar el goce de sus derechos. Entonces, nosotros habíamos visto que uno puede perder, o que uno, mejor dicho, puede adquirir la emancipación por medio del matrimonio desde los 16 años. Entonces, si los menores de edad, en este caso, aunque hayan cumplido la edad exigida por este código, dice, no pueden casarse sin la autorización de sus padres o la del tutor. Y en defecto de estas, sin la del juez. O sea, alguien le tiene que autorizar a ese menor de 16 años a casarse. Si los menores de edad se casaren sin autorización necesaria, quedarán bajo el régimen legal de separación de bienes. Esto nosotros dimos en Civil 1. Hasta que cumplan la mayoría de edad. Es una suerte de impedimento impediente, se llamaba esto, ¿verdad? El juez, empero, dice, fijará la el juez, empero, fijará la cuota alimentaria de que el menor emancipado podrá disponer para subvenir a sus necesidades en el hogar. O sea, ¿cuál es la figura del castigo, entre comillas, por así decirlo? Si yo tengo 16 años, tengo 17, y me quiero casar con una señorita, entonces, y me caso sin autorización de mi papá, de mi mamá, sin la autorización de mi tutor, y a escondidas, sin nadie que me autorice, entonces, ese matrimonio no se impide. ¿Tiene efecto jurídico el matrimonio? Sí, lo tiene. El punto es que en cuanto al régimen patrimonial de ese matrimonio, lo que va a pasar es que va a ser de separación de bienes. Recordemos que el régimen por defecto es el de comunidades gananciales. Pero en este caso, si fue a escondidas, sin autorización, con menos de 18 años, va a ser el régimen de separación de bienes. Y van a ser tus padres tutores o tutores los que van a tener que, o los que te van a asignar una cuota mensual en concepto de alimentos para que vos te puedas sostener. Y este castigo se va a dar, castigo entre comillas, hasta que cumplas la mayoría de edad, ¿verdad? Y el juez va a ser el que va a fijar de cuánto va a ser esa cuota, ¿verdad? Para poder tener o para poder cubrir las necesidades del hogar, la cual será tomada de sus rentas líquidas, o sea, de su ganancia, y en caso necesario del capital. La misma regla se aplicará cuando alguno de los contrayentes no hubiera cumplido la edad requerida y se casare el tutor o se casare el tutor o sus descendientes con la persona que esté bajo tutela, mientras no sean aprobadas las cuentas de ésta. Cumplida la mayoría de edad, aprobadas las cuentas, los cónyuges podrán optar por el régimen de comunidad de gananciales. Entonces, esto es algo que nosotros ya dimos en Civil 1, que ya estábamos en conocimiento, ¿verdad? Que los menores entre 16 y 18 años necesitan de la autorización de sus padres o tutores
para que ese matrimonio pueda regir de pleno derecho, ¿verdad? De hecho que sin autorización también rige, solamente que si no hay autorización, como les mencionaba, hay un castigo, entre comillas, patrimonial en cuanto al régimen, ¿verdad? Que va a regular esa relación conyugal, que va a ser el de separación de bienes. Eso es lo relativo y lo importante a este punto, ¿verdad? Y después tenemos a la figura de la restitución nacional e internacional como dos últimos puntos de la lección 5. Dice restitución nacional, siempre hablando de patria potestad, estamos en eso. En caso de que uno de los padres o cualquier otra persona arrebate al niño, que es lo que yo le comentaba a Vero, o al adolescente, el padre o la madre con quien convive, o la persona que tuviera la tutela, la guarda o el abrigo otorgado judicialmente, estos podrán pedir al juzgado la restitución por medio del juicio de trámite sumarísimo establecido en este artículo, en el artículo 94, bajo declaración jurada de los hechos alegados. Esto lo comentaba Vanessa hace rato. El juzgado convocará a las partes a una audiencia a llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días, ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento, o sea, bajo castigo de resolver la restitución del mismo al lugar donde convivía. Las partes concurrirán a la audiencia acompañados de sus testigos y demás instrumentos de prueba, y el juzgado resolverá sin más trámite, siendo la resolución recaída apelable sin efecto suspensivo. Entonces, contestando, y qué bueno que hiciste la pregunta, Vero, hace rato, porque nos lleva a esto, ¿verdad? Cuando hablamos de restitución nacional, entonces la figura era esta, ¿verdad? Si existe un régimen de convivencia o un régimen de relacionamiento, o un juez mediante resolución o mediante sentencia otorga el abrigo o la guarda judicial y el niño es sustraído de ese lugar, entonces esta persona que ejerce la patria potestad, la guarda, la tutela, el abrigo eventualmente otorgado, puede denunciar, o sea, o está habilitada a denunciar al juzgado, ¿verdad?, la restitución por medio del juicio de restitución. Y este trámite tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, ¿verdad? ¿Cómo hace? ¿Cómo inicia esto? Bajo una denuncia, bajo una declaración jurada de hechos alegados. Se va a la persona afectada y reclama, denuncia bajo una declaración jurada. ¿Qué hace el juez? Convoca a las partes a una audiencia en un plazo máximo de 3 días. No es que lo hace en 3 días, en un plazo máximo. Si no puede hacerlo en 1, en 2 días o hasta en 3 días, ¿verdad? Y ordena que se le presente al niño o adolescente frente al juez, ¿verdad? Porque lo que se trata de cuidar es a ese niño, no al padre que reclamó, sino al niño en realidad. Por eso pide que se lo lleve, ¿verdad? ¿Qué puede ocasionar que no se lo lleve? Que el apercibimiento o el castigo sea restituirlo al lugar en donde estaba, ¿verdad? Entonces acá es donde el juez de repente tiene que recibir o tiene que concurrir, mejor dicho, a esta audiencia las partes acompañadas de sus testigos y todos los instrumentos de prueba que vayan a probar o que vayan a ir en contra de esta figura de la restitución, ¿verdad? Y el juez tiene que resolver. Ese es el procedimiento en cuanto a la restitución nacional. Cuando hablamos de restitución internacional, acá tenemos que hablar de convenios y pactos, ¿verdad?, que celebró el Paraguay. Dice, la República del Paraguay ha ratificado en el año 1996 2 importantes instrumentos jurídicos internacionales en materia de restitución internacional de menores. En caso que el menor salga fuera del país, ¿cómo hacemos para traerle de ahí? Tenemos el convenio sobre aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores, que fue suscrito en La Haya en 25 de octubre del 80. Fue ratificado por el Paraguay en la ley 983, y la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, que fue suscrita en Montevideo el 15 de julio del 89.
Esto también fue ratificado por nuestro país por la Ley 928. Ambos instrumentos jurídicos internacionales son de aplicación constante por nuestro juzgado y tribunal especializado en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Ahí pues son competentes, requiriendo de los operadores de justicia un conocimiento acabado sobre esta instancia, lo que garantiza la eficiente aplicación de los tratados. Y dice, la presente convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en los estados parte. O sea, hagamos el supuesto de hecho. Paraguay es un estado parte de esta convención, Argentina también. A un niño lo sustraen de Paraguay y lo lleva a Argentina. Entonces, tenemos una forma, un camino jurídico, convención de por medio, convención internacional de por medio, por el cual podemos restituirle al niño, ¿verdad? Dice, la presente convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de los menores que tengan residencia habitual en uno de los estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier estado a un estado parte, o que habiendo sido trasladados legalmente hubieran sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia, guarda por parte de sus titulares. Entonces, esta figura de restitución internacional también opera bajo el principio de la figura de la restitución nacional, o sea, busca lo mismo, ¿verdad? La finalidad del presente convenio será la siguiente: garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante y velar que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. O sea, es un convenio que intenta protegerlo al niño dentro o fuera del país en donde vivía, siempre que esos países sean parte y hayan celebrado este convenio de protección, ¿verdad? Eso más que nada. Hasta ahí llegó el desarrollo de nuestra unidad 5. No sé si tienen dudas, quedó algo pendiente o algo que no haya quedado claro. Me lo pueden decir y vamos a volver a tocarlo. No hay ningún problema. Suazo, Señor, una consulta, ya te pregunté esta mañana, pero me confunde todavía. decime. La afiliación para primera vez sería general, ¿verdad? No, la afiliación es un procedimiento, creo que es extraordinario. Espérame que un ratito, mi rey. Sí, es un procedimiento especial o Sí, extraordinario. es un procedimiento extraordinario. Para la primera vez, ¿verdad? Los alimentos, creo que vos te estás refiriendo a los alimentos. Ah, sí, exacto, Sí. a los alimentos. Los alimentos la primera vez se realiza bajo el procedimiento extraordinario o especial. Cuando la fijación de alimentos va a considerar un aumento, una disminución, porque esto puede ir variando en función a las necesidades del niño, ¿verdad? Entonces ahí sí hablamos ya de que ese segundo juicio, vamos a decirle de alguna manera, se va a hacer bajo el procedimiento de carácter general u ordinario. Gracias. Así es, papu. Bueno, ok. Voy a entonces, si no hay preguntas,